Intercambio de bienes en la naturaleza, en la vida. En las plantas se han hecho investigaciones de que unas se nutren y se benefician con otras con respecto a sus capacidades de, por ejemplo, unas tienen capacidad de eliminar insectos que a otras les molesta. Entonces, estas plantas van y mandan raíces para allá con el hedor y su capacidad del de la sustancia de la que están hechas, pues eliminan esas bacterias, entonces la otra planta en compensación, en agradecimiento, pues le abona pues una especie de tierra especial que la otra planta pues va a desarrollarse más florida, más, va a generar más frutos con mayor rapidez. Y esto se ha hecho este tipo de investigación en varias áreas del Amazonas y otras áreas del Brasil, donde pude leer el artículo en internet. Ahora bien, en los animales siempre se ha visto también este tipo de intercambio de bienes. Hay unos pececitos que son comida especial para los tiburones, pero hay un momento especial en el que los pececitos dicen, vamos a organizarnos alrededor del tiburón para limpiarle de unas bacterias que le molestan al tiburón, le incomodan y le pueden herir. Entonces, estos pececitos que el tiburón necesita comerse, pues en algunos momentos hace pausa y dice, no me lo voy a comer a menos que me limpien el cuerpo. Y es como una especie de intercambio. Los pececitos se alimentan de esa bacteria que les hace falta a ellos. Entonces no es que lo hacen obligatoriamente, no es que son esclavos del tiburón. Simplemente hacen un intercambio de bienes. A mí me beneficia lo que tú tienes y yo no quiero que tampoco tú me comas. Y en el proceso hacen ese tipo de intercambio. Algo muy favorable en la naturaleza. En ocasiones también hay situaciones en las que se ha visto que tal vez un tigre se encuentra un pato y en vez de comérselo, tal vez simplemente lo acompaña. Decide no comérselo. ¿Por qué? Porque todavía no tiene hambre. Hay una persona que dijo muy interesante ese dato, que estudió en conducta animal y en algunos zoológicos, y que lo que sucede es que algunos animales deciden no comerse su presa en algunas circunstancias para dejar que esta presa pues lo acompañe hasta que él tenga hambre, porque si lo elimina en el momento, entonces se va a putrificar y la carne no va a saber más fresca. Y ese fue un interesante argumento que me llamó la atención, porque si eso sí, entonces sucedía por beneficio, a menos que no sé de qué forma podrían conectar en algún momento, generar algún lazo y puede ser que le perdone la vida. Puede ser, pero la naturaleza responde a los instintos. Hay que ver hasta qué punto realmente llega a entenderse como sentimental o emocional, algo que compasivo, algo que yo lo dudo, pero la regla de la naturaleza no está decidida al 100%. Es lo que hemos querido entender, pero se han visto casos muy extraños en lo que sí se puede crear un lazo, al menos que sea desde pequeño, que se generan, de que se crían, por ejemplo, un tigre con un patito, y que ese tigre nunca se encuentre con otro tigre porque le va a decir, pero tú eres un tigre, tú eres de nuestra raza, tú tienes que comerte a ese que está ahí, con el que tú creciste. Y sería muy cruel desde la vista así de la crianza, que se criaron como hermanitos adoptivos, pero es la naturaleza de lo que estamos hablando, la realidad, impactante, cruel en ocasiones, pero la realidad común. Pueden surgir milagros, y aquí es donde quiero entrar con el tema. Los milagros, este tipo de fenómenos casi imposibles, o sea, muy extraños de ver, pueden generarse. Los hemos visto. Es muy difícil que un ser humano, en la etapa que estamos viviendo de la historia, donde la duda se ha creado, se ha establecido, se ha impuesto como lo más alto dentro de los estándares de la convivencia, y ahora ya nadie cree en nadie, nadie cree, bueno, una cosa es creer en un ser humano y otra cosa es tú creer en los milagros, creer que es posible, no necesariamente desde otro ser humano. Yo siempre que escucho gente que están yendo donde curanderos, donde brujos, donde personas que tienen el poder de sanación, incluso en el nombre de Dios, yo siento que hay gente que van detrás de la persona
y no de Cristo. Entonces, por ejemplo, si Cristo es sanación para los que creen en Él, es vida eterna para los que creen en Él, y hoy día no se están viendo esas sanaciones como en los años 90 y en el y entrando el año 2000 hasta el año 2010. Todavía había un poco de credulidad con respecto a esto de la fe, cómo afecta, cómo genera ese, ese milagro. Mucha gente quisiera tener con poder controlar esto a voluntad, pero cuando tú crees que puedes controlarlo a voluntad es cuando menos se genera. Yo pienso desde el punto de vista de la fe y la ciencia que he podido analizar y estudiar, investigando este don tan fenomenal de la sanación y los milagros, que son muy poco recurrentes, que sí hay una ciencia detrás de eso. Hay una ciencia detrás de eso. El cerebro trabaja de mejor manera bajo la disposición que tú le des a la responsabilidad que tú le des a alguien para definir lo que realmente va a pasar contigo. Entonces tú te calmas, tú quitas toda tu preocupación y tú por un momento se te suben los pensamientos, los ánimos de, sí, esto puede ser posible. Cuando Jesús le preguntaba a los enfermos, ¿quieres ser sanado? Y ellos decían, sí, quiero ser sanado. Como que se le daba la oportunidad de creer en algo que tal vez después de tantos años, algunos tenían 18 años, como la mujer que tenía una joroba detrás, otro que tenía 30 años, otro que tenía ciego, otro que tenía de su nacimiento ciego, y así por el estilo. O sea, muchas enfermedades que eran comunes de la época, por el desierto, me imagino que la gente se quedaba ciega con toda esa polvareda que le penetraba a los ojos a muchos, no sabían cómo taparse, cubrirse quizás, y nacían así. Entonces la lepra era algo común también por las circunstancias de la época. Quizás no me preguntarán, pero ¿cómo era que no le daba gripe? Porque no es un ambiente frío del todo por mucho tiempo. O sea, no, nada más tal vez en el mes de enero a febrero, diciembre, enero y febrero, tal vez son los meses donde hace un poco de frío en esos lugares de Jerusalén. Pero es un área más desértica, es un área más caliente que evidentemente fría durante todo el año. Y es muy difícil que se agriparan en ese sentido. Se protegen mucho. Y entender cómo era la naturaleza de esas enfermedades en ese momento es bien difícil. Es muy imposible que una persona llena de lepra por mucho tiempo, divagando, pudiera imitar alguien pudiera imitar a un leproso, las llagas de un leproso, y ser sanado al otro día por alguien llamado Jesús. Entonces, ¿cómo era esta sanación? ¿Cómo procedía desde la ciencia? ¿Por qué Jesús le decía, ¿crees que yo puedo curarte? Probando su fe. Pero su fe, ¿de dónde proviene? De la preocupación que esa persona tenía y la creencia y la fidelidad que tenía a su enfermedad. Y así hay mucha gente que están convencidos de que tienen que morirse enfermos, de que tienen que, ya esta es la última, el último razonamiento que hay. Los doctores dijeron que ya, que estoy diagnosticado para morirme en 5 días y no hay forma de romper con ese concepto científico que alguien en su condición de doctor determinó porque no le encontró una salida, una última explicación a cómo se desempeña el cerebro desde su óptica. Y tenemos una limitada concepción del cerebro. Cualquier persona, por más experta que sea, todavía se están investigando conexiones especiales del cerebro dentro del mismo, que los científicos quedan todavía asombrados cada vez que descubren algo más. Sí, tenemos conocimiento del lóbulo frontal, de la hipófisis, de dónde proviene el lenguaje, en el cerebro la ubicación, de dónde nacen la vista, los sentidos, el sabor del gusto. Tenemos esas interpretaciones, pero no sabemos cómo se interconectan alrededor del cuerpo y cómo pueden fluir y qué tipo de conexión tienen las emociones junto con las interacciones del cerebro, la sinapsis, las dendritas, cómo conectan una con otra, los puentes.
que permiten que la energía se diluya a través de cada uno de los nervios y las interconexiones que hay. Eso son explicaciones que mucha gente desde la concepción neurológica podría decir, ya yo tengo todo definido y esto es imposible, esta enfermedad es incurable, y sin embargo hay personas que pueden sanarse a sí misma de un momento a otro bajo el concepto de la fe. ¿Qué es lo que ofrece la fe que la ciencia no ofrece? Ofrece un grado de relajación tan poderoso, tan confiable, que tú en un momento determinado dices, sí, pues yo creo. Abre los ojos y dice como que es posible que vea. Pero ahí ya tú diciendo es posible que vea está generando una duda. ¿Es posible que vea? No, yo puedo ver, yo puedo esto, yo puedo. Y si yo puedo, es como convencer a tu cerebro de que simplemente no hay ninguna duda de que tú puedes. Hay gente que se le ha quitado la voz por causa de tragedias que le han afectado tanto que se le ha ido la voz de un momento a otro y han quedado mudos. Y otras personas han quedado hasta ciegas en circunstancias de de extremos accidentes que han ocurrido. Se han visto estos fenómenos que se bloquea una parte del cerebro y hasta en un momento determinado podría, solamente con alguna situación especial, podría esta persona recibir un milagro, que es lo que llamamos milagros, a la incomprensión de algo que simplemente no entendemos. Se le llama milagro a algo o imposible, algo que parece que no está en nuestro razonamiento, pero sí hay una explicación, muy en lo profundo, quizás, pero es lo que en lo que yo me he dedicado desde que he entrado a conocer tanto desde la ciencia, a través de la psicología clínica, como de la fe. Y la verdadera explicación es que a pesar de todo, sea que haya una explicación lógica o no, Dios trabaja a través de eso, porque estás usando el nombre de Dios para creer y atravesar los fenómenos de bloqueo dentro del cerebro. Estás usando el nombre de Dios para llegar a a una posición, a una postura muy especial de tu cerebro para que genere una fuente de energía tan capaz de curar cualquier tipo de problema o enfermedad. Dígase cáncer, dígase leucemia, dígase cualquier tipo de esas inquietudes que se hayan generado a través del cuerpo. ¿Cómo es posible que sane alguien de una forma u otra a través de una especie de ritual, de cánticos en una iglesia, de alabanzas y, y de, y de declaraciones de alguien que dice en el nombre de Dios que hay una persona que está sanando? Yo he creído que sí, que hay muchas interpretaciones caprichosas que son falsas. Desde mi punto de vista, lo he podido contemplar porque he visto eso. Otras que no sé si son actuadas, muy bien actuadas en ocasiones, por personas que ya se han puesto de acuerdo para que esto genere más impacto. Y las personas sí que están enfermas sí crean que tal vez sí tienen una oportunidad y tal vez les ofrecen falsas esperanzas. Pero sí hay uno que otro que me han convencido hasta la médula de los huesos, gente que han ido a médico, gente que tienen pruebas médicas de que ya tienen un diagnóstico que es imposible que una cosa así desaparezca de su cuerpo y desaparece. Y hay médicos que le habrán encontrado una explicación razonable, como la estoy diciendo yo a ustedes ahora, de que esto simplemente se pudo haber debido al cambio emocional, a que esta persona ya dejó de preocuparse de eso y ahí comenzó a vivir y se olvidó, ignoró que todo eso existía y el cuerpo desarrolló una alta defensa, una elevación en el cuidado del mismo cuerpo, eliminando ese tipo de toxinas dañinas que estaban afectando la salud. Y ahora esta persona está muy contenta y muy alegre y camina como si nada y desapareció la enfermedad. Hay todo un proceso en esa curación que uno no se puede explicar y tiene mucho que ver con la forma de creer si a ti alguien te dice, tú tienes esto, tú tienes cáncer, entonces tú dices, ¿qué tan profesional es esta persona como para determinar esto? Vas a un doctor, vas a otro para corroborar y cada uno de ellos te dicen que sí, son tres personas todavía diciéndote que sí. Y claramente tú lo tienes, digamos que tú lo aceptas, que no vas a negarlo porque es un doctor que te lo está diciendo. Pero en el proceso tú decides tomar una posición diferente,
de la que la mayoría toma. Una posición, sí, puede ser que vayas a tus eh, al quirófano y todo esto y a los programas que tienes que ir para ver cómo te ayuda todo este tipo de sanación que lleva un proceso, pero a la larga tú simplemente entiendes que puedes tomar la decisión de hacer algo innovador, algo diferente. Vas al procedimiento, pero también decides ir creyendo algo diferente dentro de esa posición, dentro de esa voz que alguien te dijo, tienes esto, no se te limitó la vida por eso. Alguien decidió decirte eso y ahora tú puedes creerlo o no creerlo en un sentido de la fe o de la misma ciencia en lo más profundo del procedimiento del cerebro. El cerebro tiene un engranaje que solamente tú lo puedes determinar. Solamente tú puedes decidir si eso realmente va a ser así. Y puede ser que te afecte por un tiempo. Y tú te convenzas a lo largo y te dirás, esto no es posible. Yo tengo esto y esto ya no se cura. Esto ya, la gente muere de esto diariamente. Pero eso es lo que tú decides creer. Yo no te estoy diciendo que tengas ilusiones y fantasías. Vive la vida todavía. Vívela con más intensidad si es posible, porque si ya tienes los días contados según mucha gente, y quién sabe si en el proceso de vivir esa vida tan intensa, tan llena de alegría, tan llena de felicidad, ocurre el milagro. Porque tu capacidad aquí de lidiar con una enfermedad es la de ver hasta qué punto esa enfermedad te convence a ti de que ya tú dejaste de vivir. O te tiras en un sofá, te escondes en un cuarto, te sometes a miles de tratamientos y dejas pasar la vida, o haces un balance. Vas al tratamiento, vas a la vida. Sales del tratamiento, vas a disfrutar. Vas a gozar de un parque de diversión, vas aquí, vas allá. No hay que limitarse porque hay una enfermedad. Las enfermedades se curan es cuando ya tú no le pones trabas, cuando ya tú no te escondes detrás de pensamientos nefastos, negativos, dañinos, y te convences a ti mismo cada día de que ya esa enfermedad acabó con tu vida. No ha acabado con tu vida, acabó con tu mente, acabó con tus sensaciones, con tus emociones, pero la vida siguió y va a seguir sin ti, y si tú no te metes al juego de la vida, vas a fracasar en ese aspecto de la vida. Vas a morir antes de morir. Y eso es lo que no queremos. Cree en el milagro, cree en la ciencia, cree en Dios y sobre todo, cree en ti. Ten fe y verás cosas que jamás has visto. Suscríbete a mi canal Diamante Literario y recuerda compartir estas hermosas reflexiones con todos en tus redes sociales. Dale like y gracias.